porque yo tengo una capacidad de resumen y ¿cómo es? ¿Se llama eso? De síntesis. Perfecto, pero yo no la tengo. Entonces usted en 5 minutos, usted lo expone y me dice, bueno, ya expuse lo mío, ahora exponga lo suyo. Entonces, pues, querido hermano, tenemos 4 horas y quisiera que fuera 40 minutos. Usted puede tomar media hora, puede tomar 15 minutos, 20 minutos, puede tomar 5 minutos, y el tiempo no hay ningún problema. Solamente que los árbitros pueden llevar el tiempo, y ahora sí, los árbitros van a llevar el tiempo, y el tiempo que él, por ejemplo, él dure exponiendo, bien, puede utilizar menos tiempo, pero no puede utilizar más tiempo. Y yo puedo utilizar menos tiempo, pero no puedo utilizar más tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la iglesia? De Jesucristo. Y si no tiene argumentos, podrá hablarnos del bautismo, podrá hablarnos de las imágenes, podrá hablarnos de la Trinidad, podrá hablarnos de lo que sea, pero no nos podrá hablar de la iglesia, porque no tiene fundamento. Si tiene fundamento, lo van a ver y lo van a oír. El tiempo, por favor. Le avisan cuando pueda comenzar. Ya va. Entonces, yo necesitaba 5 minutos. Vemos que la Sagrada Escritura, si todos conocen la historia de Jesucristo cuando vino, este tema fue uno de los temas más resaltantes. Este tema de iglesia fue siempre una polémica, porque los sacerdotes de aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo, también se creían dueños de la doctrina de Dios. De tal manera que a ellos se les confió en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés y Aarón, la palabra de Dios. Eso está en el libro de Levítico y Éxodo. De tal manera que Jesucristo vino a tener primer problema con los sacerdotes. Porque hasta el día de hoy los sacerdotes creen que de ellos tiene que salir el orden, que de ellos tiene que salir la última palabra. Pero Jesucristo demostró lo contrario, gente. Y hoy yo voy a demostrar lo contrario, gente. Jesucristo demostró que no necesita tener amistad con los sacerdotes, ni recibir orden de los sacerdotes. De tal manera que se rebeló y los acusó en Mateo 23:9. En la Biblia Católica Evangelia, en el canon bíblico está escrito, Jesucristo le dijo, ustedes se hacen llamar Padre, pero yo le digo, gente de Israel y todo el mundo, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ahí empezó el problema de Jesucristo con los sacerdotes. Uno es vuestro Padre, Mateo 23:9, memoricen, anoten, miren, lean, conozcan y aprendan. Que ese fue el primer problema de Jesucristo. De tal manera que los sacerdotes le dijeron, ¿y a ti quién te dio autoridad para que venga a decir eso? ¿De qué iglesia venís? ¿Quién fue tu sacerdote? Caifás, Anás, Moisés, Aarón, ¿quién fue tu sacerdote? Jesucristo dijo, vengo en el nombre del Todopoderoso. No necesito orden de sacerdote, no necesito gloria de hombre, permiso de hombre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. No hace falta ladrillo, tinglado, ni monumento. ¿A dónde está escrito eso? Mateo 18:20, anoten. Mateo 18:20, están grabando, luego después van a poder escudriñar la Escritura, porque Jesucristo dijo, escudriñar la Escritura, porque saldrán muchos mentirosos, de los cuales puedo ser yo, puede ser él, pero la palabra de Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Pues le estoy diciendo que Jesucristo le hizo confiar a la gente humilde, le hizo confiar a la gente que creía en Dios, que bastan nomás solamente 2 personas en mi nombre. Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados
en el nombre de Jesucristo, ahí yo estoy en medio. Esa es la palabra de fe que vengo a predicar. Eso es la confianza que vengo a traerle a ustedes, que crean en Dios. Si están 2 o 3, que crean en Dios. Que no esperen que un cura le vaya a bendecir, que no esperen que un cura le dé la hostia. Que si están 2 o 3 y en mi nombre pidiere y todo lo que quisiere, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque es palabra de Dios lo que estoy diciendo. No es palabra de mi iglesia, ni de mi pastor, ni de mi monumento, ni de mi Papa Juan Pío. Esto es palabra de Dios, no es historia. De tal manera que en el libro de San Juan, capítulo 4, Jesucristo se encontró con una samaritana. Y la samaritana también creía que de Samaria tenía que salir el profeta, que de Samaria tenía que salir el hombre de Dios. Y le preguntó a Jesucristo: ¿cómo siendo tú judío vas a venir en Samaria a pedirme agua? Este pozo en Samaria hizo mi padre Jacob. Acá Jacob hizo este pozo. Y este pozo es bendecido por Dios. Y esta agua es bendecida por Dios. Jesucristo le dijo: si supieres quién te está hablando, a él le pedirías el agua y te daría. Porque el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré jamás tendrá sed. Y eso hasta hoy sigue esa tradición, que tenés que irte en aquella agua, en ese pozo, en aquel templo, porque ahí está Dios. Porque si bebiere de esa agua ahí. Pero Jesucristo le respondió ahí a la Samaria, le dijo: ni en este monte, ni en aquel monte, ni en Jerusalén, ningún monte está solamente bendecido por Dios, sino que donde me adoran en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que el Padre está buscando. Esa clase de adoradores Dios está buscando, que le adoren en espíritu, que le adoren en verdad. No por el pozo, no por el monte, no por la ciudad. Eso no importa. El monte no importa, la ciudad no importa, Samaria no importa, ese pozo no importa, ese monte de Jerusalén no importa, Roma no importa, el Vaticano no importa. Lo que importa es el espíritu en verdad, servir a Dios con el corazón, con el alma, con el espíritu. Gloria a Dios, amén. Y esa enseñanza está aquí. No estoy saliendo de la Biblia ninguna tilde. No vengo a predicar al pastor Abreu, ni a Cash Luna, ni a Willy Graham. Estoy predicando a Jesucristo y solamente a Él. Y esos fueron los 5 minutos que he pedido, porque no quiero robarle tanto tiempo, porque hay muchos temas que tenemos que tocar aquí. La iglesia es, como te dije recién, estamos 2 y 3 reunidos. Esa es mi iglesia. Esa es la iglesia, porque yo veo la Biblia, como este sacerdote ha leído, ya leí también todo y no encuentro ninguna parte donde Jesucristo dijo por el templo de Salomón. El templo de Salomón fue creado por Dios. Dios le dijo a David: haz el plano y junta el dinero y dale a Salomón, a tu hijo, que me haga una casa. Pero esa casa, ¿qué dijo después Jesucristo? No en templo hecho por mano de hombre, ahí no habita Dios. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Nuestro cuerpo en nosotros tiene que habitar el Espíritu Santo, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo y en nosotros tiene que habitar Dios. Porque la gente en aquel tiempo también, como hoy, se equivoca, como nosotros se está equivocando. Cree que en ese ladrillo, cree que en esa estructura, cree que en aquella iglesia, en ese templo. Pero Jesucristo no fundó ningún templo. Pedro apóstol no fundó ningún templo. Al contrario, Jesucristo fue echado del templo. Del templo de Salomón fue echado el Señor Jesucristo. Entonces esa es mi respuesta espiritual. Porque quisiera yo que esto sea espiritual. Porque si vamos a los materiales, la palabra de Dios no habla. La palabra de Dios dice: lo que adoran en espíritu y en verdad, tales son los adoradores que Dios está buscando ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, un aplauso para el hermano.
Por eso le dije que prestaran mucha atención. Ya lo vieron. Él ya expuso su iglesia. Si no lo expuso, perdió la oportunidad. ¿Y por qué no lo comprobó con la Biblia? Porque simplemente, sencillo, no tiene argumentos. Ahora yo, sacerdote del Dios Altísimo, les voy a mostrar que nosotros sí tenemos argumentos, con pruebas en la mano. Si usted me hace favor y me lo lee, me gustaría más. Si no tenemos lectores, como a usted le parezca. ¿Le gustaría a usted leerlo o que lean ellos? Que lean ellos. Perfecto. Queridos hermanos, el tiempo. Queridos hermanos, debemos tener claro algunas cosas. La iglesia no es templo de 4 paredes. No. La iglesia católica no es un templo de 4 paredes. Cristo no fundó un templo de 4 paredes. Ahí tiene razón el hermano. Y cuando él dice la iglesia soy yo, eso no es bíblico. Yo soy templo, pero yo no soy la iglesia. Ha de saber él y ha de saber el mundo que iglesia significa congregación. ¿Yo soy congregación? No, yo no soy la iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber congregación, donde hayan 2 o más. Yo no soy iglesia, yo solo no soy iglesia, tiene que haber congregación. Entonces cuando él dice yo soy la iglesia, error, eso no es, pero se le respeta. Porque nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y le voy a dar fundamentos bíblicos. Cristo quiso una iglesia. En Marcos 3:13, por favor me buscan la cita, lo vamos a leer de la Reina Valera, Biblia que ellos utilizan. Marcos 3:13, cuando falten 10 minutos me avisa, árbitro. Marcos 3:13, ustedes van a ver que Jesucristo quiso una iglesia, una congregación, no una persona ni tampoco un templo de 4 paredes. No, Jesús quiso fue una congregación, personas. Escuche. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observen que es un querer. La palabra él quiso significa que antes de Cristo no existía esa iglesia. Existía otra iglesia que se llamaba de la que él habló, los sacerdotes, aquello que él habló, que era la iglesia judía de los sacerdotes de Aarón. Esa iglesia ya existía. Pero la de Cristo no existía. Y la pregunta mía fue, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Antes de Cristo no existía esa iglesia. ¿Es que los sacerdotes persiguieron a Cristo? Sí, los sacerdotes de otra iglesia llamada iglesia judía, no los sacerdotes de la iglesia católica. Llamó a los que él quiso, siga. Y vinieron a él, y estableció a 12. Aquí se llama iglesia, asamblea. No estableció uno, estableció 12, una iglesia, una asamblea, una congregación. Lo estableció, no existía antes. Como antes existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, ahora tenemos un pueblo cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque lo estableció Cristo. No existía, Él lo establece. ¿Con cuánto? Con 12. Siga. Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Entonces, cuando dice que cualquiera va a ir a predicar, mentiras. No es cualquiera va a ir a predicar. Es aquel que Jesucristo haya llamado porque Él quiso y darle esa tarea. En la iglesia católica no cualquiera va a predicar como ellos. Porque Cristo en su palabra está escrito, no es el que quiera, es el que Cristo quiera llamar en la congregación para enviarlo a predicar. Entonces no es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar, no hay ningún problema, no. Para enviarlos a predicar. Esa congregación que Jesucristo hizo con 12, a eso lo llamó iglesia y puso a Pedro como encargado de esa iglesia. Mateo 16, lo vamos a leer desde el versículo 18. A Pedro lo llamó, lo dejó jefe de esa congregación, de esa iglesia. No estamos hablando de templo, no. Quítense esta idea de que él estaba diciendo de templo de 4 paredes. No, estamos hablando de la iglesia no como templo, sino una iglesia, congregación, personas que Cristo llamó, consagró y envió a predicar el Evangelio. Mateo 16, 18. Y yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está, esa era la pregunta que yo le decía a él, que él no pudo responder porque no tiene fundamento. Cristo fundó una iglesia. ¿Quién? Ni él, ni ningún hermano de ninguna parte del mundo me puede decir que Cristo no fundó una iglesia. ¿No? A las pruebas me remito. Y si esto no es palabra de Dios, entonces que me diga. Y si esto es solamente historia, como él dice, tú me vas a hablar de historia, no, le voy a hablar de Biblia. Con capítulos y versículos, y ustedes lo están escuchando. No como él, que ni siquiera tocó la Biblia. Y dijo, eso es palabra de Dios, todo lo que él dijo. No, eso no es palabra de Dios, lo que él dijo no es palabra de Dios, palabra de él, que puede hacer otro evangelio y agregarlo a la Biblia si quiere, pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios lo que estamos leyendo, con capítulos y versículos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ahí estuvo la pregunta que yo la hice, y la hice varias veces para que quedara claro en el mundo entero que ellos no son la iglesia de Cristo. Que él puede hablar muy bonito, que puede tener un buen testimonio, que nos puede decir lo que sea, pero a nosotros nos interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo, eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¿Quién me dice que no funda una iglesia? Se le respeta, pero la Biblia dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí tiene iglesia Cristo.